47% está en materiales no metálicos. Doctor Bernabé, 86% de las unidades de producción minera que explotan materiales metálicos no tienen título. No tienen título, y esas son cifras del censo. Y estamos hablando ni más ni menos, doctor Villalba, que el 40% de las unidades de producción minera que explotan el carbón en Colombia no tienen título. Con eso, ¿cómo podemos hablar de un sector con una visión de Estado? ¿Y quiere que le diga otras cosas? El 72% de las unidades de producción minera tienen menos de 6 empleados. La gran mayoría está en el régimen subsidiado, y más o menos de los 103.000 mineros que fueron censados, demuestra que el 61% solo tiene niveles básicos de educación. Por eso, señora viceministra, ¿qué me preocupa de todo esto? Que aunque el gobierno habla de formalización, que aunque el gobierno habla de enfrentar esa ilegalidad con mucha agilidad, la propia Contraloría General de la Nación dice que la efectividad de sus programas de formalización no llega al 4%. Eso lo dicen con la Contraloría General de la Nación. Entonces, en todo este panorama, sumado a la ilegalidad, la capacidad nuestra de ir formalizando un sector con semejante importancia es tenue. Y aún así al ministerio le siguen recortando el presupuesto. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia la falta de visión también del Ministerio de Hacienda con un sector que representa tanto para este país! Claro, hay fallas también para el pequeño y el mediano productor. ¿Tiene incentivos el pequeño y mediano productor para formalizarse? ¿Tiene el suficiente acompañamiento técnico, doctora María del Rosario? ¿Tiene los instrumentos para someterse a la fiscalización? Ese debate no lo estamos dando, porque hay pequeños mineros que quisieran también entrar en un esquema de formalización, pero los instrumentos operacionales del Estado se han quedado cortos. Ahora déjeme referirme al segundo reto. No podemos dejar de lado la asfixia tributaria también que tiene el sector. Y eso puede ser para un gran debate. Eso puede dar para discutir muchísimas cosas. Pero un país que tiene potencial minero, mas no es un país minero, está encontrando con que lo que se llama el government take, es decir, lo que se queda del Estado, de la producción y los ingresos del sector, puede estar superando niveles del 64 o 65%. Solamente, y devuélvanme la gráfica anterior si son tan amables, esta encuesta, que es la encuesta que adelanta la ANDI con todos los sectores, en octubre del año pasado, sin la nueva reforma tributaria, mostraba que las empresas del sector estaban teniendo tasas efectivas de tributación de más del 70%. Y uno podría cuestionar si hay mucha sinceridad de parte de quienes contestan la encuesta, y para solidificarlo, valdría la pena ver el estudio que hizo a nivel internacional Ernst & Young, donde comparó el government take de distintos países, mineros y con potencial minero. Si pensamos en la minería de oro a cielo abierto en Colombia, los niveles de captura tributaria pueden llegar al 64%, mientras que en el carbón de cielo abierto es del 74%. Cuando es subterráneo, los niveles en el oro de tasa efectiva de tributación llegan al 76% y en el carbón al 80%. ¿Podemos con eso pensar que va a haber incentivos a la formalización en Colombia? Lo dijimos en esta comisión, ustedes recordarán el año pasado, si esa reforma tributaria que tanto se anunciaba con propósitos fiscalistas iba realmente a contribuir al sector o se iba a convertir en un salvavidas de plomo. Pareciera que ya es lo segundo.
Claro, uno diría el tercer reto es enfrentar el costo país, porque el sector obviamente también se afecta del costo país. Costo país que se ve afectado en muchas regiones por las circunstancias de pobreza, por las debilidades en la formación de capital humano, por la ausencia de buena inspección ambiental, por las carencias que tenemos en la integración y la responsabilidad de fiscalización para los cierres mineros y los aportes del sector. Eso es verdad. Pero la pregunta es si los elementos de entorno realmente van a favorecer a la minería. Y estamos hablando, miren, de departamentos. En La Guajira el 60% del PIB de ese departamento es la minería. ¿Y cuál ha sido el impacto que podamos decir que le está dejando la minería después de todas estas marañas, flotadores, presiones y mordazas tributarias? ¿Realmente esa mordaza tributaria está dejando el valor agregado que queremos para esa región? O miremos el caso del Cesar. Más del 45% del PIB de ese departamento también lo genera la minería. Después de quitarle con ese prurito fiscal esa carga tributaria, ¿qué está dejando para esos departamentos? ¿Cuáles han sido las mejoras estructurales? Porque lo grave es, doctor Arled, usted que estos temas le llegan al corazón, que el famoso Gini, ese famoso coeficiente de Gini que va a medir la desigualdad, quisiéramos ver si el Gini después de impuestos a este sector que genera tanto en esos departamentos está produciendo reducciones estructurales, y no es verdad, no se están dando. Y eso también sería muy bueno para ubicarlo en el contexto del debate de la minería. El entorno internacional sigue preocupando, y esto le encanta al doctor Fernando Tamayo. Usted ha dicho que quisiera hablar del entorno internacional. Y claro, a todo esto nos hace falta agregarle un componente adicional. Y es que, como China ya representa tanto de la demanda mundial de minerales, los escenarios más cáusticos se habían hecho con crecimientos de China proyectados al 8%, senador Araújo. Hoy ya hay prensa internacional que está hablando de eventualmente crecimientos del 6 o del 5 para la economía china el año entrante. Esto va a seguir produciendo efectos muy grandes en materia de precios. Y la pregunta es, ¿hay alguna política pública? ¿O es el azar de los precios del mercado lo que va a determinar la sostenibilidad de la minería en Colombia? ¿O podemos darnos el lujo que las circunstancias de precio disuadan la inversión y la saquen de esos departamentos donde representa semejante peso? ¿O vamos a pensar en instrumentos para que la producción se mantenga y no perder lo que ya Colombia ha consolidado en su potencial minero? Yo diría que otro elemento para tocar acá tiene que ver con el medio ambiente, porque el anhelo de un país como Colombia, con la biodiversidad que tiene, con la riqueza natural que tiene, es que la minería no se adelante a costas de la responsabilidad y la sostenibilidad. Por eso es necesario en ese entorno ser efectivos en el combate de la ilegalidad, mover una inversión con los mejores estándares en materia ambiental, pero al mismo tiempo evitar que sea capturada por el chantaje muchas veces, las demoras imperceptibles y prolongadas de peregrinaje burocrático y el licenciamiento. Mejorar los cuellos de botella institucionales donde realmente podamos generar sinergias y colaboración entre las empresas y el sector público dentro de esas políticas ambientales. Lograr que la vigilancia sea más efectiva, señora viceministra, porque de las regalías, doctor Fernando, más de 1 billón de pesos se está destinando para la fiscalización. Y no puede ser que gastándonos esos dineros no tengamos la capacidad de ejercer una fiscalización cada vez más estricta. Pero quiero también traer a esta comisión una reflexión. A este país sí que le hace falta tener una política de cierre minero. Porque la minería, desde el momento en que se concibe un licenciamiento, debe contar con una visión de cuál va a ser
el post-inversión. ¿Cómo se van a dar esos cierres y qué lecciones nos deja el mundo sobre esos cierres? Y aquí tenía unos casos para compartirles a ustedes. Lo que ustedes ven en pantalla, a mano izquierda, era, no sé si se podrá con la luz bajar un poquito, pero lo que ustedes pueden ver a mano izquierda es la foto de un proyecto minero en China, con una perforación gigantesca. Y lo que ustedes ven en el costado derecho es el post cierre minero. Ahí, en esa misma mina, fue posible concebir el desarrollo de un hotel que hoy atrae turismo, que se hace de manera sostenible y que puede generar un capítulo posterior a la minería que también genere respeto por parte de la comunidad y por parte del país. Esto que ustedes ven acá es la escombrera Tablachaca en Perú, que lo que vemos también es, en la foto izquierda, en el desarrollo minero y después la aforestación posterior. ¿Cuáles son los compromisos que podemos tener hoy para que estos cierres se hagan de la mejor manera? Y Colombia también tiene buenos casos, señora viceministra, las minas de sal de Zipaquirá. Es que después del cierre de la mina, a alguien se le ocurrió hacer una catedral. Y esa catedral hoy es un epicentro de turismo en el centro del país. La pregunta que yo quisiera hacer hoy es, ¿cuáles son los compromisos de cierre minero que tenemos en Colombia y cómo estamos fiscalizando el cierre minero y cómo estamos garantizando tener una buena agenda de cierres mineros en Colombia? Porque si no la tenemos, nos vamos a quedar con el hueco, con la tragedia, con el gasto público, con el desánimo social y con la pérdida de credibilidad en un sector que le puede ofrecer tanto el crecimiento del país. Quisiera también hacerle unas propuestas, señora viceministra. Aquí necesitamos primero entender también e informarle a la sociedad que la minería contribuye a la sociedad. Lo que ustedes ven en pantalla acá es algo bien interesante que lo hicieron en Estados Unidos y era calcular, doctora Olga, buenas, ¿qué consume un ser humano a lo largo de una vida de la minería y de los combustibles? Y prácticamente a lo largo de una vida humana podemos llegar a consumir de distintas formas más de 3 millones de libras de minerales que están en los productos de belleza, que están en los productos de atención a un bebé, que están en los coches de un niño chiquito, que están en los vehículos de los adultos, que están en los materiales, en la iluminación, en los ductos, en la vida diaria del ser humano. La minería está presente y sustituirla en la sociedad hoy es cada vez más difícil. Pero esto necesita también una pedagogía. Y por eso en las propuestas nuestras está poderle ilustrar debidamente a los colombianos cuál es la imagen que debe tener en la sociedad la minería. Permitir la satanización y obviamente caer en ese debate de polarización entre minería versus el medio ambiente, o el debate entre el medio ambiente y el desarrollismo es terrible. Pero yo siento que en los últimos años en este país desafortunadamente se ha dejado satanizar la minería y no ha habido una muy buena articulación del aporte que genera para la economía y para la sociedad colombiana. Obviamente, ¿qué queremos? Que se desarrolle en un mercado de competencia y que ese mercado de competencia brinde a la sociedad conocer cuáles son las ventajas, el deber colectivo de legalizar y formalizar. Por eso, yo creo que en esas visiones de largo plazo ha faltado mucha acción por parte del Ministerio. En el corto plazo y ante esta realidad, así como se está discutiendo hoy cómo vamos a enfrentar y a recuperar el sector petrolero, donde no podemos darnos el lujo de perder la producción, yo quisiera preguntar por qué en la reforma tributaria, cuando se le dijo al señor ministro, por favor,
exponga con claridad la necesidad de las deducciones de las inversiones de capital cuando se mira el impuesto al patrimonio, porque cuando se hacen grandes inversiones en reconversión tecnológica, en buena maquinaria necesaria para la producción, mientras se da la producción, mientras se generan los ingresos, ya las empresas empiezan a pagar el impuesto al patrimonio. Y eso desincentiva también la inversión, como se está viendo en el sector. La agilidad, ojo con esto, la agilidad en los anticipos de impuestos. ¿Cuántas empresas se les están exigiendo que tienen que hacer grandes anticipos y muchas veces afectando sus flujos de caja de producción? ¿Por qué ese tema no lo tocamos? ¿Por qué no decimos que ahí se pueden flexibilizar y eso no sacrifica el ingreso fiscal de la nación? Pero sí mejora y permite flexibilizar y aminorar ante esta turbulencia la presión de caja sobre las empresas. Claro, doctor Germán, usted que conoce bien el tema tributario. Hay que agilizar también las devoluciones de impuestos. Si es fundamental con las personas naturales, ¿cómo no va a ser con las empresas que necesitan en este momento flujo e inversión? Pero las devoluciones se pueden estar demorando 10, 12, 14, 16, hasta 18 meses. Y esa es una medida que requiere voluntad política, viceministra. Esto no es una medida que requiera grandes procesos legislativos, es una medida de gobierno, de política pública. Y claro, ¿dónde se van a hacer los mecanismos idóneos para atraer mejor inversión de capital? Yo diría que también está el tema de la pequeña minería. En Colombia necesitamos vencer esa informalidad y mucha de esa informalidad es pequeña minería. Pero esa pequeña minería necesita ser identificada en su tránsito hacia la formalización, porque la formalización represiva no va a generar los efectos que el gobierno quiere. Hay que entender que la dinámica de tributación es distinta entre la gran minería y la pequeña minería. Hay que entender que se necesita acompañamiento, cooperación técnica. Hay que entender que esa pequeña minería también necesita flexibilizar mucho de su peregrinaje burocrático, hacerlo más ágiles con ventanillas únicas. Pero como lo dice la Contraloría, con un nivel de formalización del 3.7%, ¿cuándo vamos a resolver esta tragedia? Y en el mediano plazo, yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es la visión que tiene el Ministerio sobre los mecanismos financieros para la expansión, no solamente de las empresas del sector que lo hacen con responsabilidad, sino de los proveedores, de los que enriquecen la cadena de valor de la minería? Va a haber incubadoras, porque doctora Olga, usted recordará la escuela de minas de su departamento y del mío, lo que ha sido históricamente. Pero hay mucho capital humano colombiano que se forma y que tiene que salir del país porque ni siquiera se queda para agregar valor en el sector en Colombia hoy. ¿Hay algún plan de incubación de las empresas que van a prestar servicios ambientales, servicios de atención, servicios logísticos y operación minera? ¿O también es dejar esto al garete de la voluntad personal y del espíritu emprendedor? La formalización del capital humano, y yo lo señalaba acá con la encuesta, con el censo minero, doctor Fernando Tamayo, cuando el 61% de quienes trabajan en esas unidades de producción minera tienen tan bajo nivel de educación, eso nos debe preocupar, claro, porque son ellos los que nos van a dar al país los estándares necesarios para mejorar la calidad de la minería en Colombia. ¿Cuáles son los instrumentos de flujo de inversión? ¿Dónde va a estar la diversificación de mercados de exportación, señora viceministra? Porque nosotros, el carbón nuestro va a competir con la exportación de carbón norteamericano hacia China. ¿Cómo nos vamos a preparar en ese entorno? Y yo siento que los vacíos son cada vez más grandes. Cierro con el tema del cierre y el poscierre minero. ¿Cómo vamos a presentarle al país una agenda real
donde la minería no deje cicatrices, sino deje la recuperación y la esperanza. Hay casos de empresas, yo diría el Cerrejón ha hecho trabajos brillantes de aforestación posterior, pero ¿lo estamos garantizando con las demás empresas? ¿Hay una política pública de cierre minero o no la hay? Porque sí, hay una ley, aquí hay leyes, pero el desarrollo de la ley. ¿Cuántos cierres con valor agregado vamos a ver en los próximos años? Entonces, sistematizar, calificar, cuantificar y recuperar es fundamental. El sentido de este debate, como usted lo ve, es desnudar lo que está pasando con el sector y traer propuestas a la mesa. Pero le pedimos al señor ministro que no nos engañen más, que no nos digan que la minería va a tener un comportamiento económico cuya realidad no obedece a eso, que las metas que se habían trazado en el sector no se han cumplido y no tenemos una respuesta clara, y que esta locomotora se está fundiendo, y que lo peor que puede pasar es que la Agencia Nacional de Minería, que fue vendida como ese gran capítulo de política pública, ya han pasado 4 directores en los últimos años. Esa inestabilidad institucional es perversa para este país, no contribuye para nada y no tenemos claridad sobre qué motivaciones se están dando esas alteraciones tan grandes en la conducción de un tema tan sensible para el país. Nos preocupa en el entorno de esta comisión el recaudo, las exportaciones, la inversión extranjera, la participación del sector en la economía, en momentos donde estamos viendo la gran caída también del sector de los combustibles, ahora la minería, y que no tengamos una respuesta clara sobre qué sector los van a sustituir, qué sectores los van a sustituir. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted, senador Iván Duque. Tiene el uso de la palabra, continuando con el debate, la senadora María del Rosario Uriarte. Gracias, presidente. Muy buenas tardes y un saludo a todos los honorables senadores.